¿Qué tal, teleauditorio? Estamos una vez más en su programa Tal Cual y en esta ocasión vamos a hablar sobre la paraestatal Pemex, que últimamente ha estado en la noticia porque realmente los números pues ya son a nivel escandalosos y sobre todo tendenciosos porque pues, tarde o temprano se habla que es como una bombita de tiempo. Y vamos a titular este programa Pemex y con signo interrogativo, ¿es una carga o es un apoyo económico para el país? Para ir desarrollando este interesante tema, porque repercute a toda la República, a todo el país, reitero, va a estar con nosotros el señor José Jesús Frías Morales. Bienvenido. Muy amable, gracias al auditorio de TV UGED, muy amable, gracias. Bueno, entonces, para contextualizar, Pemex, cuando se fundó, se hablaba de que iba a ser el pulmón económico y se aderezaba y se barnizaba con un tinte nacionalista. Definitivo. Que eso es lo que le da desde ahí una proyección ideológica y que se le ha sacado mucha rentabilidad política desde el punto de vista ideológico y se le ha sacado mucha rentabilidad política, digo económica, pero para los que trabajan en Pemex, y para los sindicatos, no tanto para el ciudadano común. Así es. Entonces, sus datos duros, ¿por dónde quiere empezar? Mira, en un principio Pemex no está en crisis en esta administración, sino que en esta actual administración, ha hecho, ya es en la terminación de su crisis en las condiciones que se encuentra, pero trae arrastrando muchos años de sexenios de esta crisis. Pero actualmente podríamos decir que adeuda, a la actualidad Pemex tiene una deuda de 900,000 millones de pesos, casi ya 1 billón de pesos. En el 2024 López Obrador le va a invertir 180,000 millones de pesos en este año, antes de que termine. Para evitar, o cuando menos para ir mitigando esta quiebra técnica o económica que ya estás manifestando. También en este año le va a condonar, al parecer le va a condonar o no le va a cobrar 80,000 millones de pesos de impuestos de lo que el Pemex debe de pagar de los impuestos como parte de sus deudas que tiene. Por lo que hace que las empresas, lo cual no hace con las empresas privadas. Entonces esta situación es muy delicada porque Pemex en ese contexto pues está verdaderamente en una situación crítica. Esto no va a solucionar el problema que tiene de esa adeuda de casi los 900,000 millones de pesos. Pero la novedad en días pasados, en antier o hace 2 o 3 días, es que en el aniversario de la expropiación petrolera, Cuauhtémoc Cárdenas apoya y hace manifiesto su apoyo políticamente hablando y públicamente a Claudia Sheinbaum en las políticas que a su vez ella va a continuar con las que ya existen en la actual administración sexenal de López Obrador. Y esto pues da una cierta especulación porque se vuelve a revivir esa situación. No sé por qué causas se convoca o se invita o participa Cuauhtémoc Cárdenas, cuando en un principio en esta administración había manifestado y se había retirado totalmente de la bala. Que aquí en el tema del petróleo, sí, claro, su papá fue el que lo expropió, Lázaro Cárdenas. Entonces, sí, yo pienso que ahí en ese tema pues no se puede ligar. Diego, pues, trato de darle un sentido porque regresa a los reflectores, sí, ¿verdad? A los reflectores cuando ya se ha desaparecido. Así es. Y como él es una persona pues institucional o moderado, yo pienso que su silencio, su distanciamiento de los reflectores, pues es un decir, no estoy de acuerdo con el actual gobierno, pero esa es su forma silenciosa de decirlo. Así es. El regresar con el tema del petróleo
pues yo siento que ahí hay una carga sentimental, romántica de su papá. No, y definitivo. Y a lo mejor sus convicciones también. Sí, su hijo fue jefe de asesores en la actual administración de López Obrador y después parece ser que renunció o finiquitó esa participación en Pemex. Pero bueno, por otro lado también no hay que olvidar que, por ejemplo, en Pemex en el 2004 produjo 3.400 millones de barriles diarios. En el 2018 Pemex produjo 1.800.000 barriles diarios y en el 24 para marzo del 23 Pemex dejó de invertir en aguas profundas y decidió de invertir en el sureste para obtener petróleo en tierra y en aguas someras. Pero en el 24 Pemex está produciendo únicamente 1.600 millones de barriles diarios. O sea, también esa situación ahí ha venido decreciendo en cuanto a la producción de Pemex se refiere. Ahorita está pasando por una crisis muy difícil y es una de las empresas que se consideran más contaminantes en México y en el mundo porque está quemando combustóleo en todas sus refinerías y eso hace que haya ciertos un malestar social, político, económico. Por ejemplo, en la refinería de Cadereyta se pretendió y se cerró oficialmente por parte de la autoridad municipal y tengo entendido que por la gubernamental. Se cerró simbólicamente porque Pemex, refinería de Nuevo León, de Cadereyta, siguió funcionando. Entonces, todas estas condiciones nos hacen ver que lamentablemente Pemex sigue siendo, no sé si se puede interpretar como la caja chica del gobierno o de la propia empresa, del propio sindicato, pero la realidad es que Pemex en sus principios originales que iban a servir para mejorar la economía de México, pues no ha sido así, al contrario, esta deuda que tiene, esta pérdida de extracción y estas condiciones tan alarmantes de apoyos que le está dando el gobierno, sustrayendo recursos del erario para una empresa que está verdaderamente y considerada a nivel mundial y por todas las agencias en quiebra, pues es una situación que se tiene que analizar y que creo yo que no es prudente que se le deje a la futura o al futuro presidente de México o futura presidenta de México en las condiciones que está. Se tiene que determinar o se tiene que establecer un nuevo esquema de administración de Pemex para que verdaderamente sirva todo su desarrollo, toda su producción sirva efectivamente a la sociedad y al pueblo de México. Pero bueno, hay ciertas calificadoras económicas, Moody's, entre otras, advertían que Pemex, en lugar de estarle dando bocanadas de oxígeno, o sea, manteniéndola con el subsidio, que el subsidio quiere decir los impuestos, que los pagamos todos. Claro. O sea, los mexicanos estamos pagando Pemex. Así es, sí, señor. Y hablaba Moody's de que Pemex debía hacer una reestructura antes de seguirle inyectando dinero, porque es como un barril sin fondo y el esquema actual es poroso, nebuloso, y esto nos lleva precisamente a estos endeudamientos. Claro. Entonces, Moody's hablaba de hacer una reestructura donde se tenía que achicar, por así decirlo, la plantilla laboral. De acuerdo. Y de ahí se partía. Sí, señor. ¿Verdad? Efectivamente. Y ahorita, bueno, pues es que el otro tema que esto no podemos ir en contra de los cambios. No, claro que no. Porque ahorita lo que está retomando, digamos, ya ahorita por el cambio climático, las energías limpias, renovables, están posesionándose a nivel mundial. Y están exigiendo si México tiene convenios internacionales para tal fin. Sin embargo, lamentablemente, la misma política de producción de Pemex evita que esas energías limpias, tanto la eólica, la solar, etcétera, y otras más que pueda haber, no se implementen en México, porque hay una protección, como tú lo acabas de decir, se le está invirtiendo recursos de la sociedad, cientos de miles de millones de pesos que se pueden canalizar para otras áreas, como es el sector salud, el sector de seguridad, el sector campesino, etcétera, agrario, productivo, etcétera. Sin embargo, se sigue dando ese
ese esquema, vamos, que es una especie de una aberración, si se puede considerar, de seguir manteniendo artificialmente esa economía de Pemex que lamentablemente desde un principio y de hace muchos años está en franca quiebra. Este adeudo de 900 mil millones de pesos, o casi 900 mil millones de pesos, que al parecer tiene, pues no tiene manera de solucionarse. Y eso es lo que tiene en alerta a todas las agencias que estás mencionando, porque ya Pemex no es factor de préstamos ni de credibilidad crediticia a futuro o en forma inmediata. Entonces sí es muy importante lo que mencionas en relación a que se tiene que retomar de alguna manera una nueva reestructura y ver cómo va a hacerse para que Pemex funcione y que sea un factor de beneficio para la sociedad mexicana. Bien, y bueno, los números hablan por sí mismos, o sea, estamos en números ya no rojos sino morados. No, bueno, sí, claro. Y en una situación ya muy delicada porque la deuda de Pemex es una losa para el país. Definitivo. Hagan cuenta que el país va como el pípila cargando la losa. Pero... Y en un contexto donde a mediano, largo plazo, el petróleo no va a ser el eje económico que lo llegó a ser. Entonces hay que ver qué va a pasar con todo este monstruo que tenemos. De hecho, ese es el punto. Ese es el punto. De hecho, las últimas investigaciones y estudios, desde que no se está, extrayendo de las plataformas petrolíferas, si nos están en el mar, si nos está regresando a tierra, se está calculando, los científicos, los investigadores están manifestando que nos queda nada más petróleo para los próximos 10 años. Pero si a eso le agregamos que la corriente mundial, la conducta mundial, como lo dices tú, es de que se hagan a un lado este tipo de energías fósiles y se implementen cada vez más las energías limpias, sobre todo como sucede ya en el mundo y en algunos países que ya determinaron para principios del año 25, hay países que ya no van a tener el uso de automóviles a gasolina o a combustibles fósiles. Entonces, estos tipos de tecnologías de los automóviles eléctricos, que ya también Estados Unidos está implementando un programa que a su vez también se va a implementar en México, porque así lo demanda el Tratado de Libre Comercio. Esto nos da pie a que qué es lo que se va a hacer en realidad con esas inversiones tan monstruosas de cientos de miles de millones de pesos en algunas refinerías como la de Una Boca, porque pues no está funcionando las dos bocas, y si funciona una boca, la otra es una garganta profunda porque está absorbiendo cientos de miles de millones de pesos en su confección, que hasta la fecha no ha emitido o no se ha producido un solo litro de gasolina. Entonces, todo esto sí es muy, muy importante analizarlo a futuro. ¿Qué se va a hacer con esta empresa que es de México, de todos los mexicanos, como dijeron en un principio cuando la expropiación petrolera? Y que si analizamos en qué forma le ha dado a cada mexicano algún beneficio, pues hasta ahorita los analistas no han encontrado. Los beneficios se dan en infraestructura, que se ha hecho carreteras, claro, etcétera. Entiendo. Ok, aquí el tema que vale la pena analizar, porque el tema es complejo y da para más. Claro. Es que hay que hablar sobre la paraestatal. Y estamos entrando ya, abriendo la puerta al modelo económico de Estado, o sea, el estatismo. Así es. En el siglo pasado, para ser más o menos preciso, en los 70s, 80s, claro, fue el auge. El boom. El boom. Y fue cuando se crearon muchísimas paraestatales en México. Así es. Yo siempre, cuando abordo este tema, cito como ejemplo el de Proformex aquí en Santiago, Papasquiaro, Durango. Claro. Que era una industria forestal. Productos forestales mexicanos, sí, Proformex. Claro. Que hay que decir que el ideólogo de ese proyecto, cuando se armó Bosques de México, fue Gilberto Rosas. Desde luego. ¿No? Que le decían Chiveto. Así es. Y pues dicen que el presidente se lo fusiló.
se lo adjudicó y esas fueron las bases para crear Proformex. Bueno, es que Luis Echeverría nunca aceptó a ese grupo de mexicanos que querían formar bosques mexicanos, ¿verdad? Sí, o sea, nunca los aceptó, inclusive estaba molesto con ellos y su molestia era tal que en lugar de apoyarlos cambió totalmente el escenario, cambió las condiciones y después de los pleitos que hubo, etcétera, etcétera, en Durango y formó Proformex. Y esta situación, bueno, pues aquí el punto es, yo no quiero ser tendencioso, simplemente voy a hacer un relato de los hechos y las realidades. Luego, aquí es... Proformex al último quebró y estuvo cierto tiempo subsidiada. Claro. ¿Por qué? Porque ahí imperaba una administración, por así decirlo, menos corrupta, ineficiente. Las empresas públicas sí, señor, nos dicen que lo que es de todo no es de nadie. No, y no hay que olvidar se manejan con la dinámica de una empresa privada. No, desde luego, porque no les interesa. Porque estos se politizan las administraciones. Entonces ahí es donde no entra la lógica de la productividad, la efectividad y por ende la rentabilidad económica. Este es el punto que hay que analizar porque en los años 70 con Echeverría y con López Portillo, claro, México entró se enfocó a un modelo económico estatista. Al 100%. Y se hablaba de la economía, socialismo moderado, la economía mixta. Así es. Y los resultados, pues es que se tuvieron que deshacerse de todas las paraestatales. De todas, absolutamente. Las de ropa, las de Casimires. Todo se tuvo que hacer y al último, pues era un lastre, ¿va? Claro. Entonces, ese es un punto a reflexionar porque la historia, el que no la conoce tiende a repetirla. Definitivo. Entonces, hay esos antecedentes y yo sí creo, yo siempre me he desarrollado por la entidad privada, claro, que la riqueza distributiva la deben generar los empresarios. Así es. Que deben de haber mejores esquemas salariales, estoy de acuerdo. México, el modelo macroeconómico ha funcionado muy bien, pero el problema es que no ha permeado a las otras capas. Ese es el reto por donde creo que se tiene que trabajar en el país. El Estado es dueño, el gobierno y el Estado es dueño de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Pero el hecho de que no permita, por ejemplo, que algunos sectores de la iniciativa privada, tanto nacionales como internacionales, participen en el desarrollo del país, formando empresas de energía limpia como es la eólica y la solar. Eso también manifiesta que ese estatismo ha ocasionado daños en lugar de beneficios a la nación. El hecho de que Pemex quiera seguir siendo la única empresa que produzca las energías en México a través de las plantas de los combustibles que proporcionan las plantas de energía, pues tampoco está muy claro en ese sentido, porque se ha demostrado que las energías como el uso de combustóleo para producir energía eléctrica, pues es más dañino que un beneficio social. Ya hay manifestaciones concretas y precisas de los daños que ha ocasionado a los ecosistemas donde se encuentran estas plantas, y en ese sentido también me refiero a los habitantes que ahí circulan o circundan esas empresas. Ya ahorita, digo, las advertencias y cuando se habla de los países que se convoca para que bajen sus contaminantes a nivel de exhorto, va a llegar un momento que va a ser por fuerzas. Pues sí, porque están firmados los protocolos. Sí, porque ya ahorita el cambio climático ya es una realidad y llegó para quedarse. Absoluta. Y todos estos disturbios, lo que pasó ahorita, bueno, el año pasado en Acapulco, así es, no fue más que un aviso de la madre naturaleza, ¿verdad? Muy lamentable. Muy lamentable. Entonces, los destrozos, los disturbios y etcétera. Entonces, sí, lo de el México, ya para contextualizar,
la conclusión, pues estamos en una disyuntiva. ¿Qué rumbo va a agarrar el país? Pues mira, O sea, a lo que voy yo es que se está acariciando mucho el tema del estatismo, de acuerdo. porque es Pemex, ya se construyó el AIFA, que ya lo administran la fuerza, la Marina, Sí, y se le está inyectando subsidio. Está el Tren Maya, que está pronosticado que genere utilidades, cada vez aplazan más los tiempos, claro. y va a ser también manejado por las Fuerzas Armadas. Así es. Entonces, ya no nos queda mucho tiempo, pero lo poco que nos queda, que esto tiene otra connotación, es la militarización. Claro. Porque como nunca se le ha dado una serie de cargas laborales, administrativas a las Fuerzas Armadas. Y aquí, en ese sentido, pues cada día ocupan más espacios, ¿no? Las aduanas, los puertos, los aeropuertos, etcétera, la construcción de la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, entre otras muchas actividades que están desarrollando las Fuerzas Armadas mexicanas. Pero regresando a Pemex, la situación es que hasta ahorita en el esquema de la participación que tienen los diferentes o las diferentes candidatos a la presidencia de la República, no se ha dado a conocer entre sus propuestas cómo se va a solucionar esta problemática. No hay ninguna visión a futuro que nos dé a conocer a los mexicanos que Pemex va a ser una empresa que va a funcionar en favor del pueblo de mientras México. No se lleve a cabo lo que decía esta Moody's, una reestructura. No han dicho cómo la van a hacer los fondo, candidatos. Pues es meterle dinero bueno al malo, porque va a seguir el mismo esquema. No, pero mira, ahorita iniciamos con lo que tiene de adeuda, los 900,000 millones, los 900,000 millones de pesos, los 180,000 millones que le va a meter antes de que termine esta administración gubernamental, y los 80,000 millones que le van a condonar de impuestos a Pemex. Si ese esquema que supuestamente parece ser, es el que va a dar continuismo a la futura administración gubernamental, de acuerdo a una de las candidatas, entonces tenemos que pensar que estamos en una situación en donde se va a agravar el problema de Pemex, no se va a solucionar. Bueno, galopantemente se ha venido agravando. Por eso. Entonces, mientras no haga los cambios estructurales, va a seguir dando. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias. Y muchas gracias por sintonizarnos, y amable. gracias a nuestro invitado. Gracias.